Buenas tardes, seguidores de Mindalia. De nuevo, no una entrevista más de Carlos González Delgado, esto es la entrevista. O sea, ¿quién me iba a decir a mí hace un año que estaba en Ciudad Real con parte del alumnado, que fuimos precisamente a un taller en Ciudad Real, como digo, a disfrutar del aprendizaje, del trabajo del doctor Juan José López Martínez? Y bueno, pues allí surgió la posibilidad de que viniera a Málaga y hoy tenemos la fortuna de tenerte, Juanjo. Así que Dios te bendiga, gracias a la vida, gracias por estar aquí. Y bueno, como no hemos preparado absolutamente nada, mi primera pregunta cuando hago esas entrevistas improvisadas es: ¿quién es Juan José? ¿Quién es el doctor López Martínez? Bueno, ante todo, gracias a vosotros por el interés que habéis demostrado, queriendo que estemos aquí. Y de alguna manera ayudarnos a hacer la labor que hemos venido a hacer, que es expandir el conocimiento sobre lo poco que sabemos todavía de la inmortalidad del alma, ¿no? Por llamarlo así. Bueno, pues ¿quién es Juan José López? Pues mira, hace ya más de 64 años, ¿sí? que nací en Cartagena, en un barrio de Cartagena, que para mí es de las cosas que más orgullo me hacen sentir de mi currículum, diríamos, que es mis raíces. Yo nací hace, como digo, 64 años en el barrio de Pescadores de Santa Lucía, en Cartagena, en la calle de la Cuesta número 54, porque entonces se nacía en las casas, ¿sí? Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó un crecer, como dicen, a mí me explicaron una vez que, la primera vez que me explicaron el ciclo de la vida, decían que consistía en nacer, crecer, multiplicarte y morir. Y ahí empecé a crecer, ahí empecé a crecer. Después, bueno, pues la vida me llevó a plantearme los estudios de medicina en su momento. Terminé los estudios de medicina y sentí que no sé, que me faltaba algo, pero me conformaba con lo que tenía. Era, y soy, hombre de ciencia, y como tal, pues, en muchos aspectos rígido. Pero el universo se ocupa de quitarte la rigidez si tú eres capaz simplemente de seguir caminando. Y así ha sido, ¿no? Yo estoy aquí, curiosamente, para hablar esta noche, aquí en esta ciudad de Málaga, nada más y nada menos que del estado regresivo. ¿Y eso qué es? Pues, ante todo, no es ciencia. Y como hombre de ciencia vengo a hablar de algo que no es ciencia. ¿Eso se puede explicar? Es difícil explicarlo, pero es fácil entenderlo cuando te lo explican. Y es fácil entenderlo porque para que un hombre de ciencia venga a hablar de un tema que no es ciencia, necesita, o sí, y eso no es negociable, necesita una evidencia contundente. Y bueno, pues me siento un hombre de ciencia con suerte porque también tengo la evidencia. O sea que tenemos al científico, se instruyó en una gran parte de su vida como científico, pero después descubre algo que no se atiene a la ciencia. Es como si la realidad no pudiera ser contenida en algo que previamente se supone que debía ser así. ¿Es algo así parecido? Sí, pero no tenemos, como dices tú, Carlos, querido Carlos, no tenemos al científico, no. Tenemos al hombre de ciencia, que no científico, que me he tomado la permisividad de investigar durante ya 20 años lo que es un estado regresivo. Y me gusta hacer esta diferencia porque una cosa es ser hombre o mujer de ciencia y otra cosa es ser científico. No por ser médico ya lleva implícito ser científico, no. El científico es un ser especial. El científico es un ser que ante cualquier tema que le presentes jamás dice no.
jamás dice imposible, jamás dice, eso es una tontería. No, lo que te dice es, ¿puedo ir yo a verlo? Ese es el científico. El otro podríamos, aunque pudiera parecer fuerte, decir que es el idiota programado. No, eso es muy fuerte. No, aquí no hay idiotas. ¿No hay idiotez académica? No. No hay idiotez académica. Por supuesto que no la hay. Hay el resultado actual que tenemos de nuestro desarrollo, en la época que nos ha tocado vivir, del mecanicismo de la ciencia newtoniana, ¿sí? Y la aceptación del dogma religioso. Y esta mezcla es lo que ha reinado en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, aquí no hay idiotas, no, por favor, no. Hay personas que han podido acceder a los estudios que la ciencia les ofrece en el día de hoy, en la época de hoy. Y precisamente esas personas de idiotas no tienen nada, al revés, son admirables porque son personas capaces de emplear una vida entera en profundizar en esos estudios, en controlar todo lo que dice la ciencia. Y me parece correctísimo esto. Lo que pasa es que hay personas de ciencia que sí creo que están en el error de pensar que solo la verdad está en la ciencia. No, la historia nos dice que cuando hemos creído eso, a lo largo del tiempo, el tiempo nos ha demostrado que hay algo más siempre, que hay una evidencia. Siempre está la evidencia por delante de la ciencia. Si nos retrotraemos a la historia, pues vemos muchísimos casos, ¿no? Como puede ser Miguel Servet, ¿no? Miguel Servet, que cuando dijo en el siglo XVI que la sangre va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón por arterias y venas, pues el resultado de estas cosas le llevaron a la hoguera y murió en la hoguera, en Ginebra concretamente. Tú y yo, nuestros padres incluso en el colegio aprendieron que la sangre va del pulmón al corazón por arterias y venas y se sigue aprendiendo y a nadie le pegan fuego en la hoguera por esto. Esta es la diferencia entre la evidencia y la ciencia. Entonces no hay idiotas programados, no, por favor, no. Para nada. Hay profesionales ante los que hay que quitarse el sombrero porque controlan todo lo que la ciencia dice hasta ahora y siguen empeñados, y me parece aplausible y de admiración, en que la ciencia siga avanzando. Lo que pasa que los que siguen empeñados en que la ciencia siga avanzando son los científicos, más que los hombres de ciencia. Los hombres de ciencia se nutren del resultado del científico, que es el que, he dicho antes, siempre va a ver qué está pasando. Todo tiene su razón de ser. Claro, por supuesto, todo es necesario. Vamos a ver, ¿cómo te llega a ti en tu vida ese momento donde un hombre de ciencia, porque me decías que no lees, que estudias los libros? Sí, yo estudio los libros. A mí me gusta, cuando tengo en mis manos un libro que me interesa, pues como te he dicho antes, viniendo para acá, no lo leo, lo estudio, lo subrayo, lo vuelvo a subrayar, en fin. Entonces ahora precisamente estoy deseando poder llegar a la jubilación, ¿sí? Porque eso me concederá más tiempo, al jubilarme del hospital. Ahora próximamente podré tener muchísimo más tiempo para poder leer y estudiar, que hay mucho que leer y que estudiar todavía, ¿sí? Relacionado con estos temas de evidencia. Te queda relativamente poco tiempo que trabajar en el hospital. Sí, me quedan 6 meses. Para agosto ya estoy entre vacaciones y demás, ya 6 meses. Humanidad, que recuperamos a full time a Juan José López Martínez para que se dedique al estudio y evidentemente al desarrollo de la conciencia de alguna manera, ¿no? Bueno, al desarrollo, a mi modesta investigación sobre lo que es la conciencia, sobre lo que es el alma. Porque de niño, como te dije hace un momento, ¿verdad? Una vez me dijeron que el ciclo de la vida era nacer, crecer, multiplicarte y morir. Pero mucho me temo que no es así. Mucho me temo positivamente. Porque hubo un dato que también me dieron, y es que alguien me dijo desde pequeñito también que somos cuerpo y alma. Bueno, como médico he visto morir
bastantes personas a lo largo de mi carrera profesional. Porque además, discúlpeme, tu especialidad médica es urgencia. Sí, sí. Yo en realidad empecé hace ya 32 años, me parece que fue, sí, en el hospital. Y en realidad en los 4 primeros años, además de urgencias, hice ginecología. Especialidad esta que luego, cuando ya empezaba, digamos, a casi empezar en la calle, a ejercerla junto al adjunto que me formó, pues de pronto un día me di cuenta que lo que quería era profundizar en la emergencia. Bueno, fui a Italia a hacer un curso por la Comunidad Económica Europea, después estuve en Lille, en Francia, también profundizando sobre medicina de emergencias. Allí son especialistas, en Francia hace muchos años que son especialistas. Aquí no se reconoce como especialidad todavía, tanto ni en medicina ni en enfermería. Allí en Francia sí, hace ya muchos años. Te estoy hablando del año 90, 91, cuando yo estuve en Francia. Entonces, pues bueno, pues me quedé aquí y aquí el equivalente es la medicina hospitalaria. Después, pues progresivamente se han ido incorporando sistemas de emergencia como el 112, que me parece maravilloso y bueno, pues así estamos, ¿no? Y ahí me pasé 25 años en el hospital. Entonces, como te decía, he visto morir bastante gente, bastantes personas. Y bueno, del binomio cuerpo-alma que me dijeron que se compone el ser humano, la verdad es que nunca vi morir al alma. No conozco a nadie que haya visto morir a un alma. Quizás esto parece una tontería, una utopía, ¿no? Mira, lo que dice este tipo, morir el alma. No, vamos a ver, si hay cuerpo y alma, hay cuerpo y alma. Yo solamente veo morir el cuerpo. Entonces, bueno, si nada más que muere el cuerpo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Hay un superviviente? ¿El alma? Entonces, ¿dónde está el alma? Habrá que preguntarle al alma. ¿Qué ha pasado, no? Y eso fue lo que en principio me llamaba la atención. Pero no más de ahí. O sea, me llamaba la atención, pero no más. No. El estar aquí hoy, el estar haciendo estos 20 años la labor esta de estudio, de investigación sobre el estado regresivo, vino por otros cauces. Como te decía, yo también era un hombre muy rígido, un hombre de ciencia, muy rígido, pero he de confesar que siempre echaba un ojo un poco más allá, ¿no? ¿Qué pasará por allá, no? ¿Qué pasará, no? Porque, bueno, pues ves cosas y siempre estaba alerta. Y un buen día, ¿no? Un día de 25 de diciembre, pues la persona que menos me podía esperar, un empresario de éxito de Cartagena. Y digo menos me podía esperar porque yo erróneamente pensaba que un empresario de éxito con un gran, en fin, con un gran capital, en fin, pues está atento a sus finanzas y está atento a sus historias. Y no, para nada, para nada. He conocido a lo largo de estos años varios y para nada. No digo que sea todos, ¿no? Pero yo he conocido varios que están muy preocupados, o si no preocupados, que no creo que sea la palabra correcta, están muy pendientes de qué más hay. Y este hombre, que para mí es un señor, y siempre lo fue, era amigo de mi padre, este hombre me paró, yo iba con mi mujer por la calle y me paró y me dijo, pero así, sin anestesia, sin nada, ¿sabes? Me dijo, oye, tú que eres médico, ¿tú sabes que la muerte no existe? Digo, pero ¿cómo que no existe? Que yo los veo morir. Que no existe como nos lo han contado. Que no existe como el final. Que no es cierto, la muerte no es el final. Después hay más cosas. Yo me quedé mirándolo y dije, día de Navidad, igual se tomó alguna copita en la familia y con la familia, pero no. Este hombre para mí es una persona que nunca le podré agradecer bastante, ¿no? Su culpabilidad en que yo esté ahora aquí sentado contigo y que lleve 20 años investigando estos estados regresivos. Él me regaló un libro, aquello me puso en marcha y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó la historia. De ahí se vino conmigo, fuimos los dos juntos a un cursillo donde nos explicaron que
que se podía provocar el estado regresivo. Empezamos los primeros pinitos, ¿no? Yo muy reacio, no reacio, sino muy... Yo todo lo ponía en cuarentena, ¿no? Necesitaba ver, ¿no? Necesitaba ver para creer, porque yo era de ese tipo de personas entonces. Necesito ver para creer. La diferencia es que empecé a moverme. Entonces, cuando empiezas a moverte, buscando, sin darte cuenta, cambias de grupo y entras en el grupo de creer para ver. En ese grupo es donde estoy desde aquel año. Creer para ver. No dijiste no. No. ¿Por qué no voy a ver? No dije no, pero no dije no porque hay algo que estaba premeditadamente puesto en su sitio. Tú fíjate que han pasado 21 años y aquel hombre de ciencia rígido que era yo, ahora te dice que aparte de don Francisco Blázquez Soriano, que es ese hombre ese gran amigo mío, hubo otro que se encargó de todo y ese fue el universo. Y no me preguntes qué quiero decir con universo, porque lo quiero decir todo a la vez que siento que no digo nada y a la vez que siento que no sé qué estoy diciendo. ¿Somos guiados? Yo pienso que sí. Yo pienso que de alguna manera somos guiados a hacer lo que ya nosotros previamente elegimos venir a hacer. No somos guiados a un destino ya premeditado, ya preestablecido. No. Yo pienso que primero hay el uso del libre albedrío desde el minuto cero. Pienso que elegimos venir a encarnar para vivir una experiencia. Lo que pasa es que después se nos olvida. Ahí, a partir de ahí, si tú vas caminando y sigues buscando, el universo se ocupa de darte un toquecito por aquí, un toquecito por allá y ayudarte a venir a realizar nada preestablecido, sino elegido por ti. ¿Me comprendes, verdad? Desde esa óptica, Juanjo, ¿los problemas son problemas o más bien oportunidades? Desde esa óptica, los problemas no son problemas. Son oportunidades para aprender. Pero para eso es tan fácil y a la vez tan difícil de que ante esas situaciones el ser humano aprenda a salir del porqué y entrar en el para qué. Ante un problema tú dices, ¿y esto a mí por qué? Pero Dios mío, ¿por qué a mí otra vez? ¿Pero por qué? Yo soy un desgraciado, ¿pero por qué esto a mí? Y estás ahí en la parálisis del análisis que te lleva al porqué, porque no te lleva a otro sitio. Cuando tú estás ahí en la parálisis del análisis, no avanzas, no solucionas nada, no decides nada. Ahora bien, cuando cambias el porqué por el para qué, la cosa cambia. ¿Para qué me viene esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y sea cual sea el problema, aunque sea incluso la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Que no es pérdida, es un tránsito que inicia antes que tú y que lógicamente al perder el cuerpo físico pues lo pierdes de vista. O sea que pasaríamos de una identidad más mental a una identidad menos mental o de otro tipo de mente, más de corazón, más de alma. Sí, no es... Vamos a ver. Bueno, déjame terminar de decirte que aquella noche, aquel 25 de diciembre, el otro protagonista fue el universo. ¿Y de qué manera actuó? Poniéndome delante al mensajero que a mí me transmitía garantía. Porque el ser humano cometemos, entre muchos fallos que cometemos, uno muy gordo. Y es que jamás atendemos un mensaje que venga de un mensajero que no nos ofrezca garantías. El universo me puso al mensajero que o sí yo tenía que escucharlo con mucha atención. O sea, porque venía de este señor y no de otro, claro. De alguna manera prestaste toda la atención. Claro, porque era un señor que a mí me transmitía, lo era y lo es, porque todavía está encarnado, ¿no? Todavía no se ha marchado. Entonces, lo era y lo es un señor, absolutamente un señor que te ofrece una garantía total de lo que dice. ¿Qué tiene que hacer, en tu opinión, el ser humano para que podamos transmitir ese mensaje en el momento adecuado? O sea, para tener, no sé si se llama autoridad, no lo sé. ¿Qué tendría que pasar en cualquier ser humano
para que llegado un momento nuestro discurso no sea lo teórico, sino que sea lo real, algo vivencial y pueda llegar a otro? Hombre, lo mejor que te puede pasar como ser humano para que el mensaje que tú des sea vivencial es haber vivido la experiencia tú. Y en Universo, pues tengo que agradecerle muchas cosas, entre otras el que, bueno, pues me ha permitido vivir la evidencia, ¿sí? Y eso me ha sacado de algunas dudas, aunque yo pensaba, ¿no?, en esas conclusiones ya antes, pero esto me lo ha ratificado. Es decir, antes tú me hacías una pregunta, si es cuestión mental, si es cuestión de mente-alma, si es... para mí, hoy en día, ahora mismo, una de las conclusiones a las que llego es que mente, alma y conciencia es lo mismo. Y por supuesto no se generan en el cerebro, no habitan en el cerebro. Pero para mí conciencia, mente y alma es lo mismo. Y a veces nos tenemos que fijar, darnos cuenta de qué dice la sabiduría popular. Y la sabiduría popular siempre ha dicho que la mente tiene una capacidad infinita. La mente no tiene límites. Eso lo hemos oído todos, ¿verdad? Y es verdad. La mente no tiene límites. Lo que pasa que creo que estamos confundiendo mente con cerebro. Y para mí, mente, alma y conciencia es lo mismo. Y lo que sí está en el cerebro, sobre todo en el hemisferio izquierdo, es que está el consciente, ¿sí?, la consciencia con ese, y bueno, el cerebro, ¿sí? Esa parte analítica, ahí es donde está la consciencia. Por un lado, ubicado, digamos, de algún modo, en el cuerpo humano, una base fisiológica, física, sí, por supuesto, que da cabida a esa conciencia. Digamos que esa conciencia se manifiesta de alguna manera a través del cuerpo, pero que excede al cuerpo. Sí, yo creo que sí, yo creo que se... Bueno, estoy casi seguro. ¿No? Nadie puede estar seguro si no tiene una fórmula de lo que dice. Porque esto es ciencia. La ciencia es hacer fórmula cualquier cosa que tú digas. En este momento yo soy el primero que más desea que la ciencia llegue el día que pueda demostrar esto. Ahora mismo solamente te basas en la evidencia. Llegará el día. No me cabe la menor duda, ¿no? Igual que en el siglo XVI pegaban fuego por lo que hemos hablado antes, bueno, la suerte que tenemos ahora es que ahora lo de la hoguera no se lleva. Tenemos la suerte que podemos hablar de evidencias sin miedo a que te quemen. Pero bueno, broma aparte, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el tiempo se ocupará de permitir que la ciencia, pero claro, no la ciencia que conocemos. Yo tengo la firme convicción que será cosa de esta nueva ciencia que ya lleva años, que es la física cuántica, ¿eh? La que pueda... Una cosa, podríamos decir que es el método científico, que es una parte de la ciencia. La ciencia diría más allá del claro, como lo conocemos ahora. Claro, ten en cuenta que en su desarrollo la ciencia ha tenido muchas dificultades para avanzar. Cuando no eran políticas eran dificultades religiosas, cuando no, dificultades económicas. O sea, la ciencia lo ha tenido crudo siempre para seguir avanzando, pero ahí está. Juan José, y si no hay límite para la conciencia, porque yo recuerdo, fui uno de los afortunados a los que le tocó que tú le hicieras una regresión en Ciudad Real el año pasado, en marzo del 2017, ¿no? Allí tuve la ocasión de experimentar vivencias que no corresponden a la persona de Carlos González. Sí. Y las sentí, y las reproduje, y las viví. Sí. O sea, no hay límite para la conciencia. Sí. Y mi duda es, ¿puedo conectar con experiencias que no han sido de Carlos González, pero que sí han sido del alma que ocupa Carlos González? Y también, es una doble pregunta, ¿puedo conectar con experiencias y vivirlas y sentirlas de almas que no han sido las almas de Carlos González? Bueno, son dos preguntas largas, de respuesta larga. Pero primero déjame aclarar un poquito una cosa, y es que tú dices que en Ciudad Real tuviste la suerte de que yo te hiciera una regresión. No. Tuve yo la suerte de que tú te permitieras estar en estado regresivo, porque esto hay que aclarar, que el estado regresivo es algo que de forma espontánea genera el ser humano cuando conecta con una emoción. Entonces yo tuve la suerte de
que tú te permitiste estar en estado regresivo para poderte yo acompañar. Pero jamás le he hecho una regresión a nadie. Nunca le he hecho una regresión a nadie. Simplemente los he acompañado a todos los que hasta ahora he tenido la suerte de que me elijan como terapeuta regresivo. Pues gracias por haberme acompañado. Entonces, en realidad el terapeuta es el que se lleva la mejor parte, eso sí, porque no para de nutrirse de las experiencias de seres, porque yo siempre dice, alguna vez me han preguntado, no sé si de forma maliciosa, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de sus pacientes? Pues mire, por ejemplo, aquí tenemos un paciente, ¿no? Un señor que es psicólogo, un señor que no creo que tenga síntomas de patología psiquiátrica ninguna, y un señor que, bueno, pues que está absolutamente integrado en la sociedad y desarrolla su labor profesional, y pues de ese perfil son mis pacientes. Ten en cuenta que al día de hoy pues son más de 2000 y pico, con mucho pico, personas que ya he visto. Eso hace pues más de 6000 regresiones. Y en ese número he visto de todo, Carlos, como tú podrás comprender. De todo, ¿qué quiere decir? He visto de todas las religiones, he visto de todos niveles socioeconómicos, socioculturales, y lo llamativo de esto es que en puntos de inflexión de la regresión o de la experiencia regresiva, del estado regresivo, todos me dicen lo mismo. Entonces, por supuesto que el alma que ahora está aquí en Carlos González se llama Carlos González porque ese es el nombre que se le ha puesto a este binomio de cuerpo-alma. Pero ese mismo alma, hace un tiempo, no sé exactamente cuándo, pues es muy probable que pudo tener otro cuerpo diferente. Es el mismo ser, viviendo experiencias diferentes. En realidad, dice, bueno, entonces yo estuve allí, bueno, sí, viviendo una experiencia en otro cuerpo, sí, pero aquel personaje, aunque sea el mismo ser, son personajes diferentes, porque las experiencias son diferentes, los aprendizajes son diferentes, ¿sí? Entonces, esto es de tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y convendría aclarar, ¿no?, a los oyentes o a los espectadores, es que en realidad no hay regresiones. Carlos dice que vivió una experiencia en un cuerpo pasado, en una época pasada, sí. Pero ¿dónde estaba esa experiencia? Estaba ahí, en el alma de Carlos. ¿Cómo? Latente. ¿Y a qué se debe que estuviera ahí? Porque es consecuencia, ese disturbio emocional, ¿sí?, es consecuencia de una experiencia inacabada, vivida en aquel cuerpo que no es este. ¿Sí? Bien. Entonces, como está inacabada, el disturbio emocional está latente, porque al quedar inacabada y llegar la muerte en aquella experiencia con aquel cuerpo, en la muerte murió el cuerpo, pero el alma no. Esos disturbios emocionales, esas emociones sin terminar de vivirlas, de drenarlas, ¿no?, pues se vinieron con el alma y están ahí en el alma, y el alma está en ese cuerpo. ¿Qué necesita esa parte del alma en donde está todo eso latente? ¿Qué necesita para activarse? Pues que ahora en este cuerpo Carlos pueda vivir una experiencia análoga, una experiencia similar a la que en su origen sí produjo ese disturbio emocional. Bien. ¿Qué pasa cuando la vive? Pues que esta experiencia va a hacer de catalizador y va a activar lo que está latente. Y al activar lo que está latente, el alma va a empezar a revivir, a intentar acabar aquello que no acabó en aquel cuerpo. ¿El problema cuál es? Que este cuerpo que se rige por el consciente no tiene ni idea qué pasó. El alma sí sabe qué pasó. Y ese es el problema. El alma quiere arreglarlo, pero el consciente dice, bueno, y estos miedos que siento, y estas fobias que siento, y esta angustia que siento, cuando veo esto, o vivo esto, o escucho aquello, bueno, pues esto es consecuencia de que el alma necesita acabar la experiencia. Por eso, el consciente de este cuerpo de Carlos está viviendo esta vida de Carlos González. Pero el alma de Carlos González puede estar viviendo, además de esta vida, otras vidas que se han activado porque estaban inacabadas. Puede estar viviendo vidas simultáneas, a la vez que el consciente vive solamente esta vida.
O sea que aquella persona se murió, entre comillas, Sí. ahora hay otra persona, pero inconscientemente sigo viviendo cosas que quedaron inacabadas Eso es. en aquella etapa. Eso es. Y me siguen afectando. Si se activan. Sí se activan. Si no se activan, no. Tú eres un gran activador, Juanjo. Yo soy un gran activador. No entiendo. Tú tocas la tecla donde se activan cosas para que la persona pueda ser consciente y vivir esas cosas que no conocía, al menos. Ah, no. Es la emoción. No es el terapeuta. Ya te dije antes que es la emoción. Es decir, cómo una persona, digamos, entra en estado regresivo. Pues conectando con una emoción. Una emoción que tiene, que no sabe el origen. Una emoción que le puede llevar a sentir pues un cuadro depresivo, que le puede llegar a sentir algún tipo de ansiedad, un miedo que no me explico, este miedo, una angustia, una fobia, ¿sí? Todo esto, fobias y demás, se pueden arreglar reviviendo la experiencia original. Yo recuerdo verte trabajar, no solo conmigo, como persona, con mi cuerpo, con otros seres, en ese taller de Ciudad Real. Y bueno, tú dices que no activa nada, ¿de acuerdo? Yo me lo creo. Pero lo cierto es que el doctor Juan José López Martínez, cuando la persona llevaba 2, 3, 4 minutos, quizás no más, la persona estaba conectando profundamente con una emoción y se estaba permitiendo revivir, reexperimentar cosas que no podía imaginar unos minutos antes. Eso es. Pero tú lo acabas de decir. La persona se estaba permitiendo. No el terapeuta. No, te repito, mira, esto es algo que siempre tuve bien claro y cada vez más. El único protagonista de un estado regresivo con un terapeuta que redunda en una terapia regresiva es el alma del paciente, nada más. El terapeuta es un mero acompañante, entendiendo que debe estar bien preparado para saber acompañar. O sea, no quiero que esto se extrapole y diga, bueno, pues aquí cualquiera acompaña, no. Tienes que estar correctamente preparado para saber acompañar nada más y nada menos que al alma de un ser humano, buscando el origen de algo que tiene inacabado y que quiere acabar para dejarlo en su sitio. Entonces, en ese acompañamiento, ¿qué le vas a hacer? Cuando encuentre el origen, hacerle ver ahí, en ese presente que está en ese momento, cuál ha sido ese trauma que le provocó esa situación y hacer eso que está en su inconsciente, en su alma, hacerlo consciente. Por eso, para llevar esto del inconsciente al consciente, ¿sí? Para hacer consciente lo que está en ese inconsciente a nivel físico, emocional y mental, el paciente tiene que estar consciente. O sea, no puede estar en regresión dormido, tiene que estar consciente. Por eso ya Morris Netterton, el doctor Netterton, nos transmitió en el año 70 la gran evidencia, ¿no? Para que una persona esté en estado regresivo, no hay que hacerle hipnosis, no hay que hacerle hiperventilación, no hay que hacer nada de esto. Es una capacidad que tiene el ser humano. Lo único que tienes que tener como terapeuta es la paciencia de esperarlo, pero como tú bien acabas de decir, tuviste como las personas se permitían. Es cierto, yo no quiero interrumpir a Juanjo, pero yo solo quiero decir, y quiero que quede muy claro aquí, que aún estando totalmente de acuerdo con Juanjo en lo que dice, yo he visto como en muy pocos minutos, y repito, en muy pocos minutos, la experiencia, la habilidad del doctor Juan José López Martínez permite o facilita que cualquier persona, porque fuimos todos, no hubo ninguno que saliera que no tuvo esa experiencia. Es verdad que algunos fueron más mentales, costó más trabajo, ¿no? Pero tu gran habilidad, tu gran experiencia, estoy seguro, absolutamente seguro, que facilita enormemente el que esas circunstancias se Hombre, yo creo que más que habilidad está en la apertura mental. O sea, yo no tengo límites mentales. ¿Y esto qué quiere decir? Que la experiencia que destape, que presente, que plantee el paciente, para mí es cierta. Aunque sea una experiencia, pues no sé, lo más absurda, ¿no?
Porque como médico, a mí me interesa saber si el problema que traía el paciente, ¿no? que ha sido visto con varios centros profesionales, ha sido visto por la medicina alopática, la medicina tradicional. Y yo hace algunos años también veía a algún paciente así y decía, mira, lo tuyo es psicosomático. Entonces, ahí es donde puede hacer la terapia regresiva, cuando el paciente se permite entrar o estar en estado regresivo. Yo más que habilidad pienso que es el convencimiento pleno de que él está en su verdad. El paciente, por muy mística que fuera la experiencia, que alguna vez ha habido alguna experiencia mística, pues para mí es cierta. Pero como médico me interesa saber si soluciona. O sea, al paso de los días solucionó, oye, pues qué bien. No importa qué opine yo de si es mística, si no es mística, si a veces puedes pensar, como yo pensaba al principio, ¿no? Los primeros años yo pensaba esto se lo están inventando, ¿no? Pero bueno, pues si lo ha solucionado, pues bendita imaginación que tiene, ¿no? Porque no olvides que la medicina tradicional también en los estudios clínicos con diversos fármacos y demás trabaja, y ante diversas dolencias, con el llamado efecto placebo, ¿no? Entonces al paciente el efecto placebo, ¿sabes?, ¿no?, que es darle una pastita de azúcar o de bicarbonato y hacerle creer que esto te cura, ¿no? Y son porcentajes muy considerables muchas veces en estos experimentos, pero lo que sí es cierto que la ciencia no te sabe explicar tampoco en qué consiste el mecanismo del placebo, qué zonas activa esa orden que le da la bata blanca al paciente, tómate esto que esto te cura, que ese placebo, qué zonas activa del cerebro o de dónde activa o de dónde pone en marcha esos mecanismos de autodefensa, que sorprendentemente hay hasta curaciones, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, creo que nos va quedando ya poquitos minutos, muy bien. Vamos terminando quizá una o dos preguntas. Nos queda la segunda parte de la pregunta que te hacía. Sí, dime. Para la conciencia no hay límite. Yo recuerdo un caso concreto que una persona que me llamó a Granada, trabajamos en una casa antigua que era de la abuela, y esa persona conectó con una experiencia de otra conciencia, de otra persona, donde unos 80 años antes había habido un crimen, y reprodujo el crimen, sintió el crimen, nos transmitió el crimen y se aclaró una historia. Mi pregunta es, en base a esa experiencia o tantas que tú puedes tener, muchísimo más que yo, ¿no?, evidentemente, ¿es posible conectar con una experiencia real, vivida por otra conciencia, como si uno fuera esa otra persona en una terapia regresiva? Sí, vamos a ver. Para terminar, como tú dices, y resumir un poquito, es tan difícil resumir esto en tan poco tiempo. Bueno, en estado regresivo, el ser humano, y en estado regresivo y como consecuencia de la terapia regresiva, el ser humano, ¿qué consigue? ¿Qué cura? ¿Las fobias, los miedos? Pues sí, de paso se alivian, incluso a veces desaparecen, muchas veces desaparecen, pero hay una cosa que es bien cierta. Hay tres cosas fundamentales que obtiene un ser humano cuando se permite estar en estado regresivo, estar vivir la experiencia en el vientre de la madre, cosa que no recuerda, pero que luego puedes confirmar con la madre, vivir la experiencia del nacimiento, vivir experiencias que el paciente identifica como vidas pasadas, como antes hacíamos alusión. Y, como digo, son tres los beneficios que encuentra un ser humano en el estado regresivo. Y es, primero, se da cuenta que la muerte no es el final. ¿Cómo se da cuenta? Porque cuando revive una vida pasada, trabaja la muerte en la vida pasada. Ya se ocupa el terapeuta de acompañarlo en la muerte. Y ahí descubre que la muerte no es el final. Lo segundo es que descubre la capacidad de amar que tiene. Y lo tercero es que descubre la capacidad de perdonar que tiene. ¿Tú te imaginas, Carlos, este mundo ahora mismo, de pronto, el 50% nada más de la población tomaran conciencia con la capacidad de amar que tienen, la capacidad de perdonar, y que la muerte no es el final? Yo creo que el mundo igual cambia un poco. Si eso fuera el 50% solo, ¿eh? Bien, ¿qué pasa también en el estado regresivo?
Pues en estado regresivo o estado expandido de conciencia, es cierto que en muchas sesiones el paciente que está en estado regresivo no hace regresión. Es cierto que conecta con entidades, seres, energías, llámalo como quieras, que ya han desencarnado. ¿Por qué? Hay un punto común que me dicen el 100% de los pacientes que en estado regresivo reviven la muerte en vida pasada. Y es, todos me dicen, y repito, todos me dicen y me han dicho, estoy viendo mi cuerpo. O sea, esa experiencia extracorpórea la viven. Y después, al ratito, pues tú dices, sigue, muy bien, sigue. Al ratito te dicen, estoy viendo una luz, o a veces te dicen, estoy viendo seres de luz, que están esperándome. Cuando llega a ese nivel de la luz, pues tú le dices, sigue, ¿no? Incluso a veces reconocen familiares entre esos seres de luz y, claro, se agarran a ellos, ¿no? Se agarran a ellos y me dicen, yo me quedo aquí, o sea, me quiero quedar aquí. Cosa que les digo, pues no te puedes quedar aquí porque tenemos que terminar la sesión y tienes que salir andando. O sea, no vayamos a liarnos aquí, ¿me entiendes? Pero bueno, algunos incluso me dicen, me podría quedar aquí, ¿no? Y lo que sí encuentran en ese momento es lo que llamamos la inefabilidad, que es la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para transmitirme cómo es esa luz. Porque no sé si tú te podrás imaginar la de veces que yo he preguntado, oye, ¿y qué es la luz? Porque esto de que estoy viendo la luz de seres de luz me lo dicen también el 100% de los pacientes. Independientemente de qué creencia religiosa, como te decía al principio, o qué nivel sociocultural puedan tener. Y cuando el 100% te dicen esto, tiene que ser por algo. Y, como te digo, en ese estadio pueden conectar con seres, el que está en estado regresivo puede conectar con ese ser que ya dejó el cuerpo, pero que todavía no llegó a la luz. Porque hay veces que dejamos el cuerpo y no nos vamos inmediatamente a la luz. Y me podrías preguntar por qué. Pues la respuesta a esta es la más larga de todas las preguntas, porque, mira, sobre todo son los apegos, ¿no? También influye mucho lo que es la pérdida. La pérdida es la pérdida. Es decir, yo pensaba que cuando el que se queda aquí, el doliente, que se llama, ¿no? Y muere el ser querido, él se queda con la pena aquí, ¿no? Él siente la pérdida. Una persona que puede decir, no, si yo sé, yo creo esto, yo sé que sigue vivo y que posiblemente se va a ir a la luz. Pero la pérdida es la pérdida, o sea, la parte material no la tengo, no lo puedo tocar. Pues eso hace feedback hacia el otro lado. Y hace feedback porque el que se va también siente que la pérdida es la pérdida. Y al hacer feedback y ser bidireccional, se potencia desde aquí. Cuanto más pena yo siento por el ser que se ha ido, más pena le hago sentir a él, porque se va. Y entonces, ¿qué hace que no se va? Y esto era lo que yo pensaba que en teoría, y viendo todas estas experiencias, pues pasaba, ¿no? Y puedes comunicar con ese ser. Entonces sería muy fácil, porque es hacer, digamos, la regresión al otro, ¿no? Y ayudarle a ir a la luz. Así de fácil, ¿no? Y la verdad es que es bastante fácil y van a la luz. Cuando ven la luz, entienden que tienen que ir. Porque hay muchas personas que mueren y no se dieron cuenta que habían muerto. No se han dado cuenta que han dejado el cuerpo. Porque toda la vida le dijeron, oye, que la muerte es el final. Y ahora están en una situación extraña. Están en una confusión que le lleva a una oscuridad absurda. ¿Por qué? Porque se acercan a sus familiares y sus familiares no le ven. Y ellos dicen, no me ven, no me oyen. Y sigue llorando, pero ¿qué pasa aquí? Tiene que ser terrible esto. Hasta que se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto que yo te digo del feedback, gracias a Dios, al universo ha intervenido una vez más en mi vida. Voy a abusar una vez más, en los últimos minutos te voy a Pero plantear. déjame un minuto Sí, solo. por favor. Te digo que el universo ha influido, porque esto que para mí yo llegaba a esa conclusión en base a lo que escuchaba y lo que ahora lo he vivido. Porque en julio del año pasado ya tuve un ictus
de 30 y tantos minutos de evolución, en el cual llegué a una disartria total, con una hemiparesia izquierda total, y llegué a una disartria total, es decir, más allá de la disartria, ya no podía hablar, solamente soplaba. Y ahí me di cuenta de lo que es la conciencia y la consciencia. Por eso te puedo decir que la conciencia, alma y mente no tiene límite. Tú sientes eso cuando estás ahí. Y yo sentí también que la pérdida es la pérdida. Cuando tomé conciencia de que mi mujer estaba allí, ¿verdad? Y yo acababa de salir de ictus, pero ahí me emocioné mucho porque me di cuenta de esto, ¿no? Y bueno, ya en la conferencia lo explicaré con más detalle. Como lo vamos a grabar después también. Sí, bueno. Bueno, pues abuso de ti un segundo más. Sí, perdona que te haya interrumpido. No, genial. Y por favor, es una experiencia tan preciosa. Yo ya te he oído hablar de esa, pero después de la conferencia, por favor, entra ahí a fondo. Sí. Sí, quería plantearte una cosa. Yo el año pasado ha sido un año especialmente difícil para una parte de mi familia porque murió un primo mío con 40 años y murió una sobrina de este primo con 30 años, ¿no? Entonces, por parte de cierta parte de mi familia han sido 2 pérdidas en 6 meses difíciles y hombres con carácter y hombres de fe, diría yo, porque son creyentes en Dios, pasa su proceso de duda divina y todo eso, ¿no? Y me imagino el sufrimiento de mucha gente, lo que llamamos pérdida, muerte, etcétera, ¿no? En tu experiencia después de toda una vida de ejercer la medicina en urgencia y los últimos 20, 21 años de tu vida trabajando a tope, ¿no? Profundamente con terapia regresiva, ¿qué le dirías tú ahora mismo? Sé que es muy difícil resumir esto, ¿verdad? Pero ¿qué le dirías a familias que en este momento o muy recientemente han tenido una transición, han tenido una muerte y que todavía no son capaces de integrar esto, ¿no? Pues le diría que no tengan ninguna duda, que la muerte no fue el final. Simplemente, más que fallecer, han hecho una transición, ¿sí? Y en esa transición, lo único que ha pasado es que han dejado el cuerpo y ellos siguen vivos. Lo que pasa es que sin cuerpo físico. Eso es lo que les diría, que estén en la certeza plena de que esto es así. Sé que ellos me pueden contestar, la pérdida es la pérdida, porque esto lo aprendí de boca de unos padres con los que llevo trabajando 3 años, en un grupo de padres que han perdido hijos. Y ya entendí lo de la pérdida. La pérdida es la pérdida, ya lo entendí, ¿no? Pero te insisto que estén en la certeza plena de que ese ser sigue estando. Y sigue estando, y si no lo reclamas y lo dejas que pueda ir a la luz cuanto antes va a estar junto a ti, con toda su energía y toda su fuerza. Porque el ir a la luz no quiere decir que ya se va y se perdió. No, va, recupera su energía, recupera su yo, se da cuenta de quién es realmente y vuelve a estar entre los suyos, y más si los suyos se lo piden, pero le tienen que dejar un tiempo que haga toda esta labor, ¿no? Bien, pues para mi familia, para cualquier otra familia, recordemos las palabras finales de Juanjo, dejémosles marchar, que se reintegren de alguna manera, ¿verdad? Que se vuelvan a estar unidos, porque de esa manera ellos, como son libres, son almas, no dependen del cuerpo, nos visitarán pues cuando necesiten hacerlo y nos seguirán acompañando. Juan José, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y a ti también. Dios te bendiga eternamente cuando te toque todavía vivir en el cuerpo, y espero que sea una larguísima jubilación muy productiva, y el día que ya no tengas que estar aquí, que Dios te bendiga a ti, a los tuyos y a todos los seres que tenemos la fortuna de cruzarnos en tu camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias.